Buenas tardes. Hoy, 28 de enero, el Ministerio ha publicado la plantilla de respuestas provisionales del examen MIR, del último examen MIR. El MIR ha venido, te examinaste el pasado sábado y te encontraste con un dragón que desde luego nunca es fácil de vencer, especialmente en los últimos años. Ya están disponibles en la página web del Ministerio desde la madrugada del domingo los cuadernillos de examen en versión PDF y así este año ha habido 4 versiones de examen, además de la versión 0, que recuerda es la que debes utilizar para referenciar las preguntas que desees impugnar. Una vez publicado hoy la plantilla de respuestas provisionales por el Ministerio, se abre un plazo de tan solo 3 días para que presentes las impugnaciones. En Curso MIR Asturias nos referimos al último examen MIR como MIR 2019, a pesar de que la fecha de examen fue el 25 de enero del 2020. ¿Por qué hablamos de MIR 2019? Porque los compañeros que se examinaron este año pues se encontraron en el cuadernillo MIR 2019, porque el Ministerio utiliza para nombrar el MIR la fecha en la que el examen es convocado, no la fecha en la que se realiza. Y en Curso MIR Asturias utilizamos la misma nomenclatura, así que para nosotros el último examen es el MIR 2019. ¿Cómo ha sido este examen? Sabéis que es un año de cambios, ha cambiado pues prácticamente todo, el número de preguntas ha bajado de 225 más 10 de reserva a 175 y 10 de reserva, el baremo académico que iba en una escala de 1 a 5 se ha convertido en un expediente académico valorado entre 5 y 10, aparte la valoración de la tesis doctoral, el plazo en la convocatoria normalmente disponíamos de un calendario del post-MIR, o sea, de los plazos de presentación de las listas provisionales, definitivas, etcétera. A día de hoy no existe un calendario más allá de esos 3 días que tenéis para impugnar las preguntas. Y ha cambiado la comisión calificadora que valorará vuestras impugnaciones. Todo han sido cambios en el examen. No han dejado sacar los cuadernillos de examen este año por primera vez y pues también en el propio cuadernillo hemos encontrado cambios. ¿Había cambios en el tipo de pregunta? Pues no. Fijaros que el número de preguntas que suponen casos clínicos y casos clínicos vinculados a imágenes suponen más del 60% de las preguntas del examen. Y eso es una situación prácticamente idéntica a la del año pasado. Hablando percentualmente, evidentemente había menos preguntas y menos preguntas en cada clasificación, pero hablando de porcentajes se mantienen respecto a lo que era un MIR clásico o el MIR del año pasado. Un 21% de las preguntas son preguntas de test directas y en la que te preguntan por la verdadera, y un 17% de las preguntas han sido preguntas negativas donde te preguntaban por la falsa, contraindicado, no incluye, excepto. Cuando un caso clínico es además pregunta negativa, primamos su clasificación como caso clínico, así que hay más preguntas negativas de las que refleja esta gráfica. Bueno, en este momento lo que te interesa es, sin duda, conocer tus netas. Para ello, no tienes más que corregir tu plantilla de examen con la plantilla provisional del Ministerio, cosa que hemos cargado en todos los servicios PostMIR, todos los centros que ofrecemos este servicio en el PostMIR, y con eso pues tienes tus netas aproximadas, porque ya sabes que se abre un plazo de 3 días de impugnación. La comisión calificadora valorará esas impugnaciones y algunas de esas impugnaciones se aceptarán. Esas preguntas quedarán anuladas y entrarán de forma consecutiva preguntas de reserva a formar parte de la plantilla que se utiliza para calcular tus notas. Así que aquí, en este momento, tienes una aproximación muy importante a tus netas, dependiendo solo de las anulaciones. Pues vamos a hablar de 2 cosas. La estimación del grado de dificultad del examen medido en netas ya con la plantilla corrigiendo todas las plantillas de PostMIR con la plantilla provisional del Ministerio y finalmente lo que más te preocupa, que es la estimación de número de orden. ¿Cuál es el canje entre netas y baremo en esta convocatoria por números de orden, que es lo importante para coger las plazas? Pues bueno, comenzamos con la primera parte de la presentación donde hablamos de la estimación de la dificultad del MIR con la plantilla de corrección provisional del Ministerio.
Fijaros, como referencia los últimos 5 años, reducidos a 175 en estas gráficas de Boxplot realizadas por José María, vemos que la mediana del examen del año pasado era 80, el año anterior fue un examen más fácil, 92, el examen más fácil de la historia, MIR 2016, con una mediana en escala de 175 preguntas de 98, y los años anteriores 90 y 86. Durante toda la preparación te han obsesionado las netas y a lo mejor, aparte de vosotros, todavía os siguen preocupando las netas, pero realmente lo importante son los números de orden, porque las plazas se cogen por números de orden y las netas solo valen para una determinada convocatoria. Hay exámenes muy difíciles donde los números de orden se consiguen con pocas netas y exámenes más fáciles donde con unas netas grandes, pues a lo mejor no consigues el resultado en número de orden que esperabas. Así que las netas son solo un subproducto que te lleva a tu resultado y por supuesto no es lo importante. Al final lo importante es el número de orden, pero empezamos con la dificultad graduada de netas. En el momento que estamos grabando este vídeo, la muestra de servicios post-MIR de curso MIR Asturias es de cerca de 3.000 personas, de las cuales 1.125 son alumnos y 1.866 son no alumnos. Como estimamos que os hayáis realizado el examen cerca de 15.000 personas, en este momento la muestra ronda el 20% de los presentados al MIR. De los 2.575 alumnos que estimamos que hayan realizado el examen el pasado sábado, en este momento tenemos notas de 1.125, es decir, ligeramente por encima del 40%. ¿Cuál es la mediana de la muestra o cuál era la mediana de la muestra ayer? En el vídeo que grabamos ayer, con la corrección de las plantillas con las respuestas de los profesores de curso MIR Asturias, la mediana era 98 netas. ¿Ha cambiado mucho al cargar la plantilla del Ministerio? Pues no ha cambiado mucho. Esta medida central ha caído solo 0,15 netas. Es prácticamente idéntica a la que teníamos ayer. ¿Eso significa que Curso MIR Asturias ha clavado la plantilla? No. Las medidas centrales se mantienen, pero individualmente hemos fallado algunas de las respuestas, es decir, no hemos coincidido con el Ministerio. Individualmente vuestras netas habrán subido o bajado una vez que hemos aplicado la corrección oficial del Ministerio. En cuanto a los baremos, el grupo más frecuente de baremos entre las personas que habéis mandado los exámenes a los servicios post-MIR a día de hoy son notables que están comprendidos entre 7 y 7,99. Y existe un sesgo de corrección que se manifiesta en el que el grupo de notables altos de más de 8 es ligeramente superior al de aprobados, cuando debería ser inverso. Es decir, en la población MIR estimamos que va a haber más personas con un baremo de aprobado entre 5 y 6,99 que entre 8 y 8,99. Este es el grado de dificultad de las distintas asignaturas, de las preguntas de las distintas asignaturas en el último MIR, medido con el índice de dificultad corregida, es decir, con la corrección al azar, es decir, con la penalización por fallar. O sea que esto no son aciertos ni porcentajes de aciertos, sino son porcentajes de netas. Así las asignaturas oscilan en distintos grados de dificultad. Respecto a la clasificación de las preguntas en una escala de 5 grados de dificultad, que comienzan en preguntas muy fáciles, óptimas o regulares, difíciles y muy difíciles, nos encontramos que con la plantilla del Ministerio, respecto a el vídeo que grabamos ayer, ahora hay mayor número de preguntas muy difíciles, inferior al número del año pasado, pero también esto era un examen de 225 y este es un examen de 175. Si hablamos percentualmente, son menos que las del año pasado porque estos son ligeramente superior al 7,5%. El grupo más numeroso de las preguntas son las que tienen una dificultad óptima. El promedio del índice de dificultad corregido de las preguntas del examen es en este momento, con la plantilla oficial del Ministerio, de 0,54. Y la discriminación ha bajado un poquito, solo una centésima, a 0,34. Pero es un valor de discriminación realmente muy alto y hay que felicitar al examinador por los valores que ha conseguido. La discriminación lo podemos medir con la correlación biserial puntual de la teoría clásica del test, o bien con la DCR, que es un parámetro que se utiliza en la psicometría TRI.
en ambos parámetros el promedio de discriminación del examen está dentro de la zona buena. También el grado de dificultad del examen, el promedio de las preguntas, está en la zona óptima. Si comparamos la dificultad de este examen con los exámenes anteriores, tenemos ya un elemento de juicio para valorar cuál es el grado de dificultad. Y fijaros, con la plantilla de corrección del Ministerio, nos encontramos con que la mediana de la dificultad de las preguntas de este examen es todavía 2 centésimas por debajo de la del año pasado, que fue un examen difícil. Así que parece que se acerca al MIR 2018 y desde luego es más bajo, 0,54, que el 0,6 del MIR 2017, que el 0,67 del MIR 2016, que ha sido el examen más fácil medido en preguntas netas de estos 18 años que llevamos de siglo, y del 0,61 del 2015. Así que con esta métrica parece que el examen ha sido más difícil de lo que parecía inicialmente. Si hablamos de discriminación, la mediana de la discriminación de las preguntas del examen es de 0,34, es decir, la mediana más alta si comparamos con las muestras de POSMIR de los años anteriores. Así que realmente pues hay que felicitar al examinador porque teníamos mucha inquietud de que un examen con menor número de preguntas además tuviese una discriminación baja de sus preguntas. La única forma de compensar la disminución de las casillas donde os vais a colocar, es decir, de las preguntas, hay menos preguntas, menos baldosas en el suelo donde colocarse y hay más personas en cada baldosa, más empates. Pero han intentado compensar esto haciendo un examen con una discriminación medida psicométricamente con un valor más alto que de ningún otro MIR que hayamos podido medir. Estas son las preguntas más discriminativas. Discriminación es que lo que premia este parámetro es que las personas que puntúan más en general en las preguntas del examen acierten la pregunta y las personas que puntúan menos fallen la pregunta, y así las preguntas que tienen más discriminación son estas que veis aquí. Son todas preguntas fáciles o muy fáciles, pero que tienen la característica que las personas con un grado de dificultad, con un grado de conocimiento bajo, pues las han fallado, y eso otorga pues discriminación alta a estas preguntas. En el otro lado del espectro nos encontramos preguntas que no discriminan nada o incluso que discriminan de forma negativa. Una discriminación negativa es, como esta pregunta de cardiología o esta pregunta de digestivo, es una pregunta donde a mayor grado de conocimiento no hay mayor grado de probabilidad de acertar la pregunta, sino incluso menor grado de probabilidad. En esta pregunta de enfermedades infecciosas, muy difícil, no había diferencia de probabilidad entre acertarla bien teniendo poco conocimiento o mucho conocimiento. Bueno, pues esto es un detalle que quizá te puede interesar, que es cómo son las preguntas de reserva, las que se pueden activar en orden correlativo según se anulen más o menos preguntas en la reunión de la comisión calificadora. Pues la pregunta primera de reumatología es muy fácil. La segunda pregunta de preventiva tiene una dificultad óptima, media. La siguiente pregunta de digestivo, difícil. La siguiente pregunta de cardiología, muy fácil. La siguiente de maxilofacial, repetida, muy fácil. La siguiente de neurología, muy fácil. De forma que, dependiendo de hasta dónde llegue la anulación, pues la mediana de la población subirá o esto bajará. Dependiendo de que anulen, por ejemplo, hasta aquí, pues probablemente subiría, o que se queden aquí, a lo mejor esto permanece estable. Las siguientes preguntas, la 182 es fácil, la pregunta de gestión clínica de reserva es extremadamente difícil, la de bioquímica también es muy difícil y la última pregunta de oncología tiene una dificultad óptima, es decir, de dificultad media. ¿Cuántas preguntas anuló la comisión calificadora en los otros MIRES? Pues el año pasado anuló 5 preguntas. Este año la comisión que se ha publicado en el BOE es diferente de la de los últimos años, así que el criterio de anulación puede haber cambiado. Y esto no es posible saber hasta dónde se va a llegar. Así que después de la anulación de las preguntas, tus netas cambiarán y también las netas de la población, con lo cual la estimación volverá estimación de número de orden volverá a cambiar y adaptarse a las netas que haya en las muestras.
Bueno, os presento una pregunta, esto que hemos clasificado como de cirugía maxilofacial, y que está bien, pero que figura con una discriminación, con ninguna discriminación. No hay cambio en la probabilidad de acertarla con el cambio en el nivel de conocimiento de las personas. Es una pregunta donde hay una lesión ósea en la base del cráneo en un paciente que tiene un bulto en la región malar y nos preguntan cuál es la causa y radiológicamente esto es una displasia fibrosa. No se puede, es una pregunta que ha salido difícil y que no discriminaba, pero no está mal. Así que no todas las preguntas que no discriminan son impugnables. Cuando la dificultad de la pregunta excede el conocimiento de las personas con mayor conocimiento, en general la pregunta no discrimina. Es decir, una pregunta de nivel especialista, aunque esté bien, en el de nivel especialista y que no se haya dado durante la carrera ni durante la preparación, pues hace que pues esa pregunta, aunque sea correcta, pues pueda no discriminar. La mediana de no contestadas en la muestra es de 1. Y hay un espectro de exámenes con distinto número de preguntas contestadas. El 75% de los exámenes remitidos a la muestra han contestado todas o han dejado menos de 5 preguntas en blanco. Esta es la distribución de preguntas netas en este momento en la muestra con la corrección de la plantilla del Ministerio. Hay 2 personas con más de 150 netas, 15 con más de entre 140 y 149 y bueno, la zona de máxima densidad es la zona entre 100 y 109 y la mediana está justo aquí, cercano a la zona de máxima densidad porque está ahora mismo en 97,67 netas. Si comparamos ese histograma de netas con el histograma del año pasado convertido a escala de 175, nos encontramos que hay un exceso de barras de la altura de la barra naranja en estos segmentos que van de 110 netas en adelante, y esto nos indica que en esta zona del examen MIR 2019 era más fácil porque hay más personas con netas altas de las que hubo el año pasado en la muestra del año pasado. En cambio, si comparamos con la muestra del MIR 2017, nos encontramos que en la altura de estas barras en la zona que va de 100 netas hacia adelante es mayor en el MIR 2017 en rojo que en el MIR 2019 en morado. Eso indica que en morado el examen de este año es más difícil que el MIR 2017. Otra forma de verlo es con estas frecuencias acumuladas, donde esto se lee de forma vertical. Tú coges un sitio cualquiera, por ejemplo 110, y ves que qué porcentaje de la muestra tenía más de 110 netas. Y así en el MIR de hace un año, 2018, había un 19% de la muestra por encima de 110 netas y ahora hay un 28%. Como hay un mayor porcentaje, de aproximadamente un 9% más de gente en ese mismo intervalo de netas, tenemos que decir que el examen MIR 2019 es más fácil que el examen MIR 2018. Pero ocurre el fenómeno contrario si lo comparamos con el examen de hace 2 años. Y así vemos que en esta zona de más de 110 netas hay menos personas en el morado, que es el MIR 2019, que en el rojo, que es el MIR del 2017. Esto nos indica que el examen de este año es más difícil que el examen del 2017, al menos en la muestra. Y si miramos respecto al examen más fácil del siglo, MIR 2016, todavía hay mayor diferencia en el porcentaje de gente que tiene más de 110 netas en la muestra. Un 28% en la muestra actual de este examen y esto casi el doble, un 46%, 46,5% en la del MIR 2016. En cambio, si comparamos con el MIR 2015, vemos que las gráficas ya se parecen, estando de todos modos por debajo la gráfica del MIR 2019. Así que hay que deducir de esto que el examen parece más difícil el 2019 incluso que el 2015. Otra forma de valorar la dificultad es colocar ordenadas de la pregunta más difícil a la pregunta más fácil del examen y ver cómo se relacionan las dos curvas. Cuando en esta gráfica, hacia abajo significa más difícil y hacia arriba significa más fácil. Así que hay que fijaros cómo las curvas del MIR 2018 y del 2019 se parecen, salvo en la zona de preguntas
difíciles y muy difíciles. Así, aunque el número total de preguntas suponen aproximadamente el 25% del examen en los dos exámenes, preguntas difíciles y muy difíciles, la intensidad de la dificultad es menor en las preguntas difíciles de este año. Así que es, podríamos decir, un poco menos difícil en esa zona que el examen del año anterior. El fenómeno contrario lo vemos en la comparación con el MIR 2017. Aquí la línea morada que corresponde al examen está por debajo prácticamente en todas las zonas, salvo en las preguntas muy fáciles. Esto significa que el MIR 2019 ha sido más difícil que el MIR 2017, que está más arriba y por lo tanto es más fácil. Esto, si lo comparamos con el MIR 2016, prácticamente en todas las zonas, salvo en los dos extremos, la línea morada del MIR de este año está por debajo de la del MIR 2016. Esto significa que el examen de este año es considerablemente más difícil que el examen más fácil del siglo, que fue el de del 2016. Y bueno, por fin llegamos a lo que es esto realmente importante en este momento, que es la estimación del número de orden y si ha cambiado la estimación del número de orden con la plantilla provisional del Ministerio. Ya sabes que la estimación es un servicio que damos sabiendo que no vamos a clavar tu número de orden. Es una estimación con incertidumbre. Es imposible que nadie lo clave porque los factores que son necesarios para calcular tu número de orden real se desconocen en este momento y se desconocerán hasta que el Ministerio publique las listas, que son el número de presentados al examen, las preguntas netas de todos los presentados al examen, los baremos en escala de 5 a 10 de todos los presentados al examen. Y después, para calcular el factor examen y factor baremo, que son unos multiplicadores que se aplican a cada uno de los presentados, es necesario conocer además cuál es la media en netas o en valor particular de examen de los 10 mejores exámenes de la convocatoria y para el factor baremo la media de los 10 mejores baremos que hayan superado la nota de corte. Así que sabemos que estás inquieto, que te gustaría conocer con mayor exactitud el número de orden, pero solo podemos aproximarnos. Y para esa aproximación solo tenemos algo, que es las muestras. Entonces, en las muestras de corrección post-MIR nosotros tenemos que detectar la dificultad, dependiendo de cómo de abundantes son las netas de ese año. Y con eso tenemos que estimar cómo será el MIR con 15.000 personas, con sus 15.000 baremos. Así que es un método aproximado y, por supuesto, inexacto. Podemos fallar y, de hecho, vamos a fallar. Todo el mundo nos esforzamos en errar lo menos posible, pero es un método inexacto. Si quieres una cosa sin fallos, no tienes otra cosa que hacer que esperar al día de la publicación de las listas provisionales del Ministerio, en febrero. Pues bueno, en el post-MIR, en la madrugada del sábado al domingo, cuando tuvimos la primera muestra de aproximadamente 100 personas, con un sesgo importante, cargamos un modelo que tenía una mediana de 82 netas. Enseguida, una hora después, con una muestra ya mayor, cargamos un modelo ya de 88 netas en la mediana. Al día siguiente, las puntuaciones subieron y subimos la mediana del modelo del MIR, porque de lo que estoy hablando es de la estimación de la mediana de la población MIR con la que te vamos a posicionar. Subimos hasta 89 y cuando alcanzamos una cifra ya de exámenes que rondaban los 1.500, más o menos a la hora de la cena del domingo, cargamos un modelo ya dinámico que no era un modelo ya que estaba prediseñado en su totalidad, sino que en cada zona de las notas se adaptaba a la dificultad que expresabais las personas que habéis remitido vuestros exámenes a los servicios post-MIR. Y así la mediana del modelo que cargamos tenía 87 netas. Y esto era el modelo que teníamos cargado, un modelo dinámico de 87 netas ayer. ¿Qué ha ocurrido hoy con la plantilla del Ministerio? Pues como no ha cambiado la mediana, es decir, la muestra, las medidas centrales permanecen muy parecidas a las que teníamos con la plantilla de profesores, pues hemos mantenido, se ha cargado un modelo dinámico nuevo porque se va adaptando a las notas que vais metiendo, pero en este momento tiene una mediana cercana otra vez a 87 netas.
Eso significaría que está estimando ese modelo que para un 7500 serían necesarios, con un baremo promedio, unas 87 netas. ¿Podemos equivocarnos? Por supuesto, pero esto es lo que podemos deducir utilizando el comportamiento de las muestras de los últimos 3 años. Si el comportamiento de la muestra de este año es diferente, pues entonces no nos aproximaremos a la realidad del MIR. Fijaros, en este momento estamos estimando, si recuerdas las referencias que te dimos, que era que el MIR del año pasado tenía en la mediana 80 netas y el MIR de hace 2 años, MIR 2017, tenía una mediana cercana a 92 netas, entre 80 y 92 hay 12 grados de dificultad de una neta cada uno y ahora mismo estamos cerca del medio, es decir, cerca de esas 86 netas que serían justo el medio entre la dificultad de los 2 últimos años. Eso es lo que estamos estimando ahora. ¿Y de dónde viene esa estimación? Pues fijaros, el año pasado la mediana de la muestra con la corrección con la plantilla provisional del Ministerio fue de 92,56. Todos son netas convertidas en escala de 175 para poder comparar. Es decir, el examen del año pasado parecía más difícil. En cambio, el año anterior, 2017, tenía 103. Este año tiene 97,67, que está a 5,11 netas del año anterior y a 5,77 del MIR 2017, de forma que está ahí en una situación prácticamente intermedia, esto entre los 2 últimos exámenes. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que el MIR nunca ha sido sencillo. Esto, especialmente en los últimos años, se ha vuelto cada vez más complejo para conseguir buenos resultados y realmente la reducción del número de preguntas lo que va a hacer es que estéis más apelotonados, hay menos baldosas donde ponerse de pie y hay más gente en cada baldosa. Se ha convertido en un verdadero tsunami donde un cambio de 1 o 2 netas te puede cambiar completamente los números de orden. Estamos estimando que en las zonas de máxima densidad de la distribución puede haber más de 200 personas en una sola neta. Pero bueno, ya hemos dicho entonces que las netas no son importantes, lo importante es el número de orden y la estimación no hacia pasado, sino hacia el MIR futuro, un MIR que se desconocerá hasta que el Ministerio publique los resultados. Hasta entonces, todos son estimaciones y queremos hacer una referencia para nuestros alumnos respecto a el grado de dificultad que han ido manejando en los simulacros de la preparación. Hemos dicho que lo importante no son las netas, son los números de orden y entre los simulacros 1 y el simulacro 20 utilizamos como referencia este modelo que tenía pues distintos valores en la P50 y en el grupo fuerte y el grupo débil. Y vamos a comparar esto con lo que hicimos justo al final de la preparación. Modificamos algo el modelo al final de la preparación, en el simulacro 20, cuando detectamos que los alumnos que iban mejor sacaban unas puntuaciones ligeramente por encima de lo que estábamos esperando según el modelo ese que llamábamos estándar y que corresponde a una dificultad intermedia entre los 2 últimos MIRes. Y este es el modelo dinámico que tenemos cargado ahora mismo. Es un modelo que, como ves, se parece mucho al grado de dificultad que hemos estado utilizando durante los simulacros. Está solo una neta por detrás de la dificultad en el grupo débil, una neta por encima de la dificultad en la mediana y 3 netas por delante en el percentil 73, a partir del cual aparece el grupo fuerte. Así que en este caso, de casualidad, porque no es mérito, porque es imposible adivinar el grado de dificultad de un MIR que no ha existido, pues bueno, esto se parece a los simulacros que habéis estado utilizando durante el curso. Aunque ya os digo que eso no es lo importante es la estimación de número de orden. Y conseguir un buen número de orden en estos últimos MIRes es una cosa difícil, no es un toro fácil, es un toro de lidia, un toro bravo y pues nada, en este momento esto es todo lo que sabemos y te estamos informando en tiempo real de las cosas según ocurren. Esta tarde hemos cargado la plantilla de respuestas del Ministerio y esta tarde tienes un vídeo de explicación de cómo van las cosas en nuestra muestra.
mucho ánimo. Nuestro consejo es que te alejes un poquito de todo esto, que lo veas un poco todo con perspectiva. Ahora empiezan los 3 días de impugnación. Si deseas impugnar, que lo hagas durante los próximos 3 días y luego que descanses, por favor, que bien te lo mereces. Mucho ánimo.